Hoy por hoy, según la prensa mexicana y también hasta políticos estadounidenses, Carlos Loret de Mola es una especie de faro de la libertad de expresión. Alguien que tiene un montón de credibilidad y que finalmente está destruyendo el dictador suero López Obrador. Y bueno, lo cierto es que de todos modos es lo que dicen hoy. Sin embargo, vale la pena ver qué es lo que decían hace un tiempo de Carlos Loret de Mola. No nosotros, no ustedes, sino su padre Rafael Loret de Mola. Porque Rafael Loret de Mola, el papá, tuvo un cambio reciente, pero antes de este cambio, vaya que decía pestes del propio Carlos Loret de Mola, su propio hijo. Y es que la verdad es que vale la pena ver la transformación del papá Rafael Loret de Mola. Por ejemplo, lo más reciente en estos videos que sube todos los días en su canal de YouTube, vean cómo defiende a Carlos Loret de Mola a capa y espada. Pero además, ¿cómo te atreves, digo yo, a insultar a un periodista libre? ¿Cómo te atreves a pedirle cuentas? Últimamente, claro, por supuesto que tiene ingresos. Pues, ¿qué crees, que la gente trabaja gratis y que el único que trabaja, según dices tú, eres el presidente? Nada más. ¿Y en qué trabajas, fuera de la presidencia? ¿No? Defendiendo, claro, a su hijo, Carlos Loret, del presidente López Obrador. Y se entiende, es su hijo, ¿no? Lo menos sería que lo defendiera. El problema es que Rafael Loret de Mola no siempre fue así. Y no tiene mucho tiempo que fue así. Por ejemplo, ha empezado a surgir una entrevista en donde sale Carmen Aristegui, también todavía cuando no se había quitado las máscaras, entrevistando a Rafael Loret de Mola y estaban hablando sobre Carlos Loret de Mola. El contexto es una columna que escribe Carlos Loret de Mola defendiendo al exgobernador chiapaneco Pablo Salazar Minicuchía, que fue detenido. Y Rafael Loret de Mola estaba diciéndole que Carlos Loret de Mola, su hijo, estaba completamente equivocado. En ese contexto, vale la pena escuchar cómo se expresa su papá, Rafael, de su hijo. Vamos a verlo. ¿Qué te dice, Rafael, lo que escribe Carlos y el contenido de esta hojita tamaño carta blanca escrita en computadora? Mira, en primer lugar, yo no creo mucho en eso de los documentos secretos. Yo creo en los documentos que corroboran, prueban actos ilícitos. Carlos forma parte de un equipo de trabajo de Televisa. Es mi hijo, por supuesto que lo quiero mucho y lo querré mucho a pesar de sus desaires. Lo quiero. Lo quiero a pesar de sus desaires, fíjense. Después, en otro momento de la entrevista, Rafael Loret de Mola, el padre, le dice a que Carlos, la verdad es que no reportea, que esto que escribió, porque es una columna de la Universal la que están comentando, la verdad es que está muy, muy manoseada. Y vamos a escuchar la crítica que le hace Rafael Loret de Mola a su hijo Carlos. No aquí un componente político. Yo formé al autor de esta columna. O sea, Carlos. Y como formador que soy de este joven que tantos motivos de orgullo me ha dado a través de su vida, yo le preguntaría, ¿cómo supo él de ese documento secreto? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿En dónde está el vínculo entre Carlos y el documento secreto? ¿Para qué sirve ese documento secreto? Y si lo tiene copia, ¿por qué no exhibió la copia misma del documento secreto? A ver, es muy fácil decir, existe un documento secreto, hay que probarlo. ¿Dudas de la existencia del documento? No, yo no dudo de, yo le pido a Carlos que exhiba ese documento. Así de plano, porque en la columna, Carlos Loret de Mola señalaba que había un documento secreto donde el exgobernador le había llevado al presidente. Bueno, pero vean cómo duro se pone Rafael Loret de Mola en contra de Carlos Loret de Mola, precisamente por andar inventando un montaje, en este caso para proteger al exgobernador chiapaneco. Y después llegó otro momento en donde ya saca pruebas Rafael Loret de Mola de otro Televisa, en ese momento conductora Adela Micha, y finalmente cómo estaba pagándole Chayo, había grandes vínculos increíbles e insólitos entre el exgobernador de Chiapas con los televisos. No solo Loret, sino en este caso Adela Micha. Vamos a verlo.
¿Qué es Un eso? documento en donde se ve claramente el vínculo afectivo que tenía Pablo Salazar Beniguchía con algunos elementos de Televisa. Por ejemplo, aquí en esto tengo una copia de la escritura que llegó a mis manos, en donde la señora doña Adela Micha Saga, muy conocida periodista, por su propio derecho, confiere poder al señor don Pablo Salazar Mendiguchía, tan amplio como en derecho sea necesario, para que en nombre y representación de la poderrante, es decir, de Adela, pueda vender en términos y condiciones que estime convenientes los derechos que a la compareciente correspondan respecto del departamento marcado por el número 1004 y sus anexos del edificio sujeto al régimen de propiedad en condominio, marcado con el número 230 de la calle Bosques de Tabachines, en la colonia Bosques de las Lomas de esta ciudad. ¿What? O sea, está muy raro lo que revela en aquel momento Rafael Loret de Mola. Está diciendo que Adela Micha le entregó a Pablo Salazar Beniguchía una casa en Las Lomas para que lo vendiera. ¿Qué? Es súper raro esto. Y bueno, dice en ese momento Rafael Loret, esto revela esta enorme complicidad entre este exgobernador con los televisos. No solo con Adela Micha, sino con Carlos Loret de Mola. ¿Ah? Ojo con el dato. Incluso, esto de que estuvieron peleados no es secreto. Ha caminado mucho. Todo el mundo lo tenía claro. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer videos en el Chapucero, ¿no? O sea, decíamos, Carlos Loret es un chayotero, pero el papá Rafael, ese sí es un buen periodista. Incluso se distanciaban y hasta era público y notorio. Claro, al final ya nos dimos cuenta que están del mismo bando. Era toda una simulación. Pero bueno, de todos modos, por ejemplo, empezaron a surgir blogs como este. Por ejemplo, este es del 2011. ¿Por qué se odian Carlos Loret de Mola y Rafael Loret de Mola? Está interesante lo que pone aquí. Para muchos los allegados de Rafael Loret de Mola y él mismo, flota en la bruma de la duda el repentino enriquecimiento de su hijo. La pregunta de su padre es, ¿de dónde le ha llegado tanto dinero a Carlos para pagarse tantos lujos y gastos de multimillonario? Ojo con el dato. Además, Carlos Loret de Mola le recrimina a su padre que él, o sea, su papá, se cuelgue de su nombre. ¿Cómo la ven? De hecho, este reclamo de que Carlos le dijo a su papá Rafael, oye, tú te cuelgas de mi nombre, sucedió en un café Punta del Cielo en Polanco, que terminó con un vaso de agua arrojado en la cara de Carlos Loret de Mola. El padre, papá, le echó un vaso. ¡Wow! Carlos Loret no deja que su padre vea a sus nietos, vamos, ni siquiera los conoce. Además, Carlos Loret de Mola le hace guerra sucia a su padre, le bloquea entrevistas, le cierra espacios en las revistas y hace todo lo posible por arruinar la carrera periodística y la vida personal de su padre. Y bueno, ahorita, en el más reciente caso de la detención del gobernador Pablo Salazar, lo que estamos comentando ahorita, Carlos Loret se ha convertido en un defensor del exgobernador, un corrupto y prepotente de primera, como lo hemos visto. Rafael Loret lleva desde 2005 denunciando las atrocidades de Pablo Salazar. Y bueno, eso también creo que fue en gran medida parte del pleito. Pero así opinaba Rafael Loret de su papá Carlos Loret en el programa de Carmina Aristegui. Y bueno, ahora es increíble ver cómo todos estos personajes están en el mismo costal, ¿no? Rafael, Carlos y Aristegui. La verdad es que es sorprendente, pero al internet no olvida. Así que, bueno, pues Rafael Loret, el padre, pues sí opinaba que Carlos Loret, pues era que cuando menos no es chayotero, pero sí era un Lord Montajes desde aquel momento, defendiendo a corruptazos, como en ese momento el exgobernador Pablo Salazar. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.